De la voz dominicana. Como de costumbre, estamos aquí el doctor Rafael Sánchez Cárdenas y yo con el invitado de los miércoles, que además de Claudio Jiménez de Merca Santo Domingo, estuvo ahorita aquí, ahora lo es Ramón Tejada Holguín. Estamos acabando un proceso que no se acaba, no acaba de acabarse, que es el proceso electoral. El problema del reconteo y del conteo y del requeteconteo no va a terminar nunca, parece. Y hay gente que sigue diciendo, bueno, que aquí ha habido un fraude de una magnitud impresionante, increíble, y bueno, uno no sabe a qué atenerse. Usted, que sabe de mondongo, desenrédenos esa tripa, como decía mi abuela allá en Ocoa. Mira, ahí en Alicia en el País de la Maravilla hay un personaje que dice que le va a contar una historia y el otro dice, bueno, ¿cómo te la cuento? Y dice, empieza por el principio, sigue con lo que va después y termina por el final, ¿no? Siguiendo un orden. Yo creo que esta historia hay que empezarla por el principio, en la historia de las supuestas impugnaciones y documentos. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente, según la ley electoral, y lo saben todos los partidos políticos porque tienen asesores y han participado en muchas elecciones, la primera instancia para usted hacer y elevar una protesta es donde esto ocurre, que es en el colegio electoral, en la mesa electoral. Más de 15.000 mesas electorales en todo el país. En todas las mesas estuvieron delegados de la oposición. Es posible que algún partido pequeño, que sacara 0.5 votos, etcétera, eligiera estar en determinadas mesas y no en todas. Pero seguro en todas las mesas hubo más de un partido de oposición. Es decir, estuvo el PRM, que de seguro estuvo en todas las mesas, que estuvo con su delegado, a los cuales le dio entrenamiento. Y en esa instancia, señores, en esa instancia no hubo una, pero absolutamente una sola impugnación. No hubo impugnación. En las mesas la gente fue y votó y todo transcurrió tranquilamente. Entonces ya hay que entender ese primer nivel. ¿Por qué si hubo irregularidades no hubo impugnaciones en las mesas? Se contó ahí y se contó manualmente. Resulta que también se contó en la mesa. Sí, en la mesa fue que se contó. Ahí es que se cuenta siempre. Parte de las dificultades que hubo, porque no hay que negar, hubo dificultades y el pueblo tiene que entenderlo porque no se le hablaron claro con esto. Miren, piense lo siguiente, en una mesa electoral, que el nombre correcto es colegio electoral, votó alrededor de 290 personas en promedio, 290. El mínimo pudo haber sido 250 personas. 290 personas son 290 boletas presidenciales, 290 boletas congresuales y 290 boletas municipales. Con el asunto que las 200 boletas congresionales hay que ver no solamente por qué senador votó, sino por qué diputado se votó. La preferencia. El voto preferencial. Usted se imagina esa noche la gente fajada haciendo eso. Obviamente que llega un momento y sobre todo el orden era el siguiente. Presidencial, fíjense que en la presidencial no hay, prácticamente nadie se atreve a buscarle periquito a la presidencial. Fue la primera boleta que se contó cuando las personas acababan de cerrar el colegio, estaban muy tranquilos, y además de eso solamente era ver si votó por el presidente o no, o cuál presidente votó. Votó por el candidato del PLD y aliado, votó por el candidato del PRM aliado, o cualquiera de los otros candidatos de la Legión de los Ceros. Eso era todo. Y como ese primer nivel tenía, que era lo que se hacía, ahí la gente estaba tranquila y fresca. Luego venía el segundo nivel. ¿Cuál era el segundo nivel? El voto por la sindicatura. Alcaldía se dice ahora. El voto por las alcaldías y los distritos municipales. Piense lo siguiente, en ese voto además hay un asunto que es ver los votantes, bueno, simplemente decir cuánto tuvo cada partido y eso luego se asignarán los regidores. Pero ya habíamos pasado por un proceso de votación previo. El tercer nivel era el nivel congresual. Entonces ya en el nivel congresual,
usted va viendo cuántos senadores le va a tocar a el partido, es decir, por la cantidad global. Pero luego tiene que ver uno por uno, ponerlo en un funcionario aparte, ponerlo en un formulario aparte que se llama el C1, los diputados por los cuales votaron. Entonces, vemos que la situación en esas mesas o en esos colegios electorales no era tampoco muy distendida y relajada. Recordemos que inclusive en algunos casos se extendió 1 hora más el proceso de votación, aunque la mayoría cerraron alrededor de las 6. Entonces usted se imagina todo ese proceso de conteo. Pero imagine que no pasó nada, lo largo que es ese proceso. Ahora imagine lo siguiente, que sí pasó. Un delegado de un partido haciendo que miren la cosa de otra manera, que hagan esto, que hagan lo otro. Y sí, no digo entorpeciendo el proceso porque estaba haciendo uso de sus derechos, pero haciendo que el proceso se convierta en más largo. Esa era la situación de los colegios aquella noche. En una situación así, es normal que usted pueda encontrar algunos errores de dedo, algunos errores de conteo, o situaciones como las que se presentaron en el Distrito Nacional, en donde hubo muchas boletas, de las que llaman la boleta C, no boletas, formulario, del que llaman formulario C1, que es donde se colocan los diputados, que no aparecieron, porque no se contó, no se llegó a ese nivel por las dificultades que presentaron al conteo. Pero nada, ¿qué se hizo con eso y qué se hace? Se abre una valija en donde están todos los votos y se cuenta voto a voto. ¿Y qué fue lo que hizo el distrito? Exactamente eso, abrir sus valijas y contar voto a voto. Entonces, miren el procedimiento. Ese es el procedimiento y así fueron que ocurrieron las cosas anoche. Pero observen lo siguiente. Sectores de la oposición dicen que hubo algunas dificultades y que esas dificultades son sistemáticas y pueden ser fraude. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es la actitud entonces frente a eso? Bueno, la actitud frente a eso es lo siguiente. Ellos están cuestionando actas, no están cuestionando votos. Porque no pueden cuestionar los votos. Y los votos están ahí. Si están cuestionando actas y están cuestionando votos, y como ya les dije, en el ejemplo de la C1 en el Distrito Nacional, se está haciendo el conteo de los votos. Vengan, vamos a contar los votos y vamos a ver lo que está. ¿Sabe lo que decidió precisamente los candidatos a senadores que tiene que ver exactamente con ese nivel de elección, con el nivel C congresional y con el C1? ¿Sabe lo que decidieron? Retirarse de la Junta del Distrito y no ver el conteo de los votos y no participar del conteo de los votos. ¿Cómo se llama la obra? Es obvio que son... Usted ahí es que tiene que ver y vea cómo se está contando los votos. Usted lo que está tratando es de deslegitimar ese proceso. Usted lo que está haciendo conscientemente de no participar en un proceso para después decir, no me dejaron participar. Y ahí hay que hacerle un reconocimiento a muchos delegados del PRM, para que vean, que dijeron, no, nosotros no nos vamos de aquí, nosotros nos vamos a quedar viendo eso, porque esta es nuestra misión de manera muy correcta. Pero es obvio que la dirección de esa organización política y la dirección de unos grupos pequeños, minoritarios, que tienen muchos años tratando de convertirse al menos en grupos medianos y no lo logran, por algo no lo logran, dicho sea de paso. Los grupos revejíos, ¿no? Esos son, sí, son, algunos llaman de que partido emergente, pero imagínate, un partido que tiene 30 años participando en un proceso y no logra nada, no es emergente, es revejío. Sí, es la verdad. Tampoco. ¿Eh? Pero hay una cosa, Entonces, Ramón, para terminar esta parte, entonces hay que alertar a la población sobre eso y que se tome en cuenta. Y hay que informarlo, que tenga los hechos, porque simplemente, como decía, vamos por el principio, seguimos con lo que va después y terminamos por el final. Y si usted al principio no hizo nada, en el medio, cuando ve que hay alguna cosa, quiere retirarse de donde usted tiene que estar para observar y poder defender su voto, pero usted dice, porque usted sabe que usted perdió. Usted dice, no, yo no voy a observar nada, y se va. Para que cuando esos resultados vengan, usted decir, no, pero yo no lo observé, yo no sé si eso es verdad. Ahí es donde se ve cuál es la intencionalidad final, a dónde que quieren concluir. Quieren concluir en un proceso de deslegitimación de un proceso que, si bien ha tenido dificultades organizativas, como dicen hasta lo mucho Dios lo ve, eso nadie lo niega que haya tenido dificultades organizativas, muy probablemente esas dificultades organizativas tengan también
responsabilidad a los propios partidos políticos, porque la Junta se preparó para hacer un conteo manual, un conteo electrónico. Y faltando muy poco tiempo, tuvo que organizar también un conteo manual de un proceso sumamente complicado. Entonces, hay que ver todos esos elementos y no se le está dejando trabajar a las juntas municipales que terminen su proceso para que todo esto entonces ya la gente vaya al Tribunal Superior Electoral, vaya a la instancia de la Junta, vaya a la instancia correspondiente, como se hace en cualquier país civilizado en donde la gente aprende a perder y a ganar. Sobre todo a perder, porque a hay ganar una sabe cosa. cualquiera, ¿verdad? Hay una Perder cosa es que no que- sabe Hay gente todo que el no mundo. sabe ganar porque el PRM tuvo ganancia y no supo Y no ganar. lo entiende. No supo ganar porque fíjate, en el distrito, es más, déjame contarte esto, el PR en algunas zonas de la circunscripción 2 y la 3, en la 1 ganó indiscutiblemente, en algunas zonas de la circunscripción 2 y 3, y creo que por eso fue que Atala decidió que se le fueran sus delegados, pidieron reconteo, y tú sabes lo que está pasando, que con el reconteo el PLD está sacando Tienen más menos. votos y es posible que ellos pierdan un diputado. O sea, No saben. señor, Ahí No se saben ni entiende ganar. entonces el problema. Pero hay algo que llama bastante la atención, es en el informe de participación ciudadana dice, y fue destacado en la prensa nacional, de que el conteo electrónico sacó buenas notas, decía, el informe de participación ciudadana. De manera que si sacó buenas notas significa que pasó la prueba, ¿verdad que sí? Y que la medición que hizo era adecuada. No hay una gran diferencia entre un conteo u el otro. Evidentemente que lo que se está haciendo son medidas esencialmente políticas, como dice. No hay impugnaciones en más de 16,000 colegios, ni uno solo, como bien dices. Estamos frente a un comportamiento de tipo político de gente que sabía a priori lo que iba a pasar, porque ya no es posible en ninguna parte del mundo que los estudios de opinión no establezcan las tendencias que tiene la gente en sus votaciones. Eso está bastante claro. Pero estamos frente a un tema de tipo político y esta gente se cree que estamos ante un pueblo de estúpidos, ¿verdad?, que no tiene la capacidad de entender todas estas trampillas que están organizando y desacreditar el proceso. Y desacreditar en unas condiciones donde más del 60% tiene una opinión. sí, Y que evidentemente no es posible que se marchite un proceso donde una mayoría tan significativa, destacada en todas partes del mundo, tenga la disposición de aceptar estos pataleos infantiles que estamos mirando aquí. ¿Es el conteo manual o electrónico? No lo es. no, mira, lo de participación, eso es importante señalarlo. ¿Qué fue lo que hizo Participación Ciudadana? Participación Ciudadana tomó actas del conteo manual y hizo una columna donde decía, estos fueron los resultados del conteo manual. Tomó actas del conteo electrónico y hizo una columna al lado donde dijo, estos son los resultados del conteo electrónico. De las mismas mesas. Actas, no, en algunos casos había más actas, porque la comparación era global. Había más actas creo que electrónicas que actas manuales, pero se hizo así para poderlo comparar. Y el resultado fue que la diferencia era de 0.8 en un caso, entre uno y otro, menos 0.8. Del otro era de menos 1 y en la otra la diferencia entre ambos conteos era 0.00. Eso significa, en términos estadísticos, que no había diferencia, que era exactamente igual. Y sobre todo porque la diferencia era tan insignificante que podía deberse al efecto del redondeo, que las máquinas no redondean de la Claro. misma manera, se llama efecto redondeo. Eso fue lo que demostró Participación, pero no solamente eso. Ayer hacen una rueda de prensa a las organizaciones diciendo que hubo irregularidades y mostrando como prueba sus actas frente a las actas de la Junta Central Electoral. Recordemos que no impugnaron Ningún colegio. en ningún colegio. Correcto. Entonces, de repente, de que no impugnaron en ningún colegio, pasan a demostrar, entre comillas, que con sus actas, o sea, en cualquier... ¿Cuánto hace que fueron las elecciones?
¿Cuánto hace? Hizo una semana el domingo. Una semana, ya vamos No, 10 nosotros días. por 10 días. A 10 días del proceso electoral, bueno, a 9 días del proceso electoral, usted me viene a decir que usted hizo una comparación entre las actas que usted tenía ese día en un colegio que usted pudo impugnar y las actas de la Junta, y decir que, mire, ahí está la evidencia de un fraude. ¿Y cómo usted me dice a mí que no hubo alteración de esa acta que usted duró 9 días con ella y ahora que me la está mostrando? Es decir, ¿de dónde sale eso? Pero no es eso. Oye esto, en el programa El Día de Uchilora, el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, dijo textualmente el lunes, y está circulando por las redes el video con su voz diciéndolo, dijo textualmente el lunes, no, yo no tengo ningún problema con el nivel presidencial. El presidente Danilo Medina ganó con más del 50%, y agregó lo siguiente, escuchen esto para que veamos. Llegó un momento en que él no competía conmigo, sino que él estaba compitiendo con Juan Bosch y con Leonel Fernández para sacar más votos que ellos, textualmente. Dijo Luis Abinader. O sea, eso, además del reconocimiento implícito que hay, no implícito, claro, de que el presidente ganó. Eso está explícito. Y que ganó en buena lid. ¿Por qué digo ganó en buena lid? Porque ahí él demuestra también que él sabía que eso estaba ocurriendo, porque si no, ¿por qué dice? Él estaba compitiendo no conmigo, sino con Leonel Fernández y con Bosch para sacar más votos que ellos. Eso quiere decir que durante el proceso usted sabía, usted tenía mediciones y sabía por dónde iba el asunto, incluyendo diciendo que tiene más del 50%. Entonces, alguien que tiene esa característica, que dice eso el lunes, va a salir el martes a deslegitimar con otros candidatos. ¿Qué va a decir la gente de un candidato de esa característica? Veleidoso, que en función de determinadas condiciones dice una cosa y luego dice otra. Pues mentiroso también. Vamos a decir veleidoso. O sea, definitivamente, esa no es la forma de hacer política. Aquí se habla mucho del partido único, se habla mucho de que el PLD tiene 16 años en el poder. Pues sí, con esa oposición va a durar 100 años. 100 años va a durar el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, si esa es la oposición que tiene. Es una oposición de muy poca calidad y una oposición que no se merece esta nación. Y que es lo que explica porque, además de que el presidente... La prevalencia del PLD en el poder. Claro, además de todas las obras que ha hecho el presidente de la jornada extendida, además de que hay una gran proporción de la gente que vota a favor del presidente, porque no vota de que en contra de él como muchos quieren, pero eso es lo que explica porque este presidente ha sido el más votado, porque además de la gente que votó a favor de una obra, hubo gente también que dijo, pero es que no se puede votar por estas personas, por personas que no tienen una claridad en cuanto al norte, que no tienen una claridad de mira en cuanto a cuáles son sus propuestas, y que además de eso, hasta inestabilidades, pierden, reconocen que pierden, saben que perdieron, y al día siguiente hace una rueda de prensa para decir que se le hizo fraude y deslegitimar el proceso. Pero no solamente eso, sino que tienen en las juntas sus delegados, tienen todas las herramientas para darle seguimiento a este proceso y poder precisamente consignar las cosas y poder tener argumentos y poder tener pruebas reales de lo que pueda pasarle si es que está pasando algo, y lo que deciden es irse de los lugares y no hacer su misión y no cumplir su misión, que es defender. Ellos dicen que defienden la voluntad popular, bueno, porque defienden la voluntad popular. La voluntad popular está compuesta por el 62% de los votantes, por el presidente Danilo Medina, el 34% por Luis Abinader y el 1 y algo por ciento, 1.8% de Alianza País y luego la Legión de los Ceros. Esa es la voluntad popular. Si usted dice que va a defender la voluntad popular, son esos votos que usted va a defender, esos que están ahí. Esa es la expresión. Y ahí es donde se equivoca. En no estar precisamente en donde debe hacerse. No es en los medios de comunicación. En los medios de comunicación usted deslegitima. Usted embarra el proceso. En donde usted debe estar haciendo todo eso es en las juntas electorales. Pero mira, ahí Ramón, con hay todo una cosa que me parece bastante claro. Yo creo que este proceso de seguir esta impericia política que estamos mirando en la oposición, el 34% en corto tiempo debe bajar del 20%.
Sí. porque con esta conducta no es verdad que se puede sostener. Cuando empezó el proceso se hablaba de Luis Abinader en un 12, 17%, estaba rondando por ahí, por debajo de 20%. Que nunca le decían febrero. Exactamente, porque nunca pasaba de 28 después, más adelante. Bueno, el hecho es de que le costó, porque él fue el primer candidato que salió, casi 3 años, todo este proceso para llegar a 34. Bueno, y lo cual es una gran votación. Su partido solo 27. Y el partido 27, exactamente, porque estamos hablando con los aliados. Y los aliados, con todas las implicaciones que tiene, que habrá que evaluar luego el comportamiento del quiquismo en todo este proceso para poder desguazar el toro. Es evidente de que esta impericia política va a conducir, y hay la advertencia que se ha hecho ya en varios periódicos, de que va a conducir a un deterioro de esa ganancia que han tenido en este proceso. Y yo advertía en un comentario anterior de que lo que veía era el inicio de una pugna, porque esta es la repetición de lo que allá había pasado antes, postelectoral, por el liderazgo del partido. Sí. Y yo creo que esto, toda la teleaudiencia debe prestar atención en ese comportamiento alocado que estamos mirando. Aquí hay una auténtica pugna por el poder y el liderazgo en la organización principal de la oposición. Y los atisbos que se pueden ver, las señales, son bastantes y no son de humo. No, mira, ese es un elemento muy importante. ¿Por qué este radicalismo de Abinader? ¿Por qué además ir como veleta? El lunes dice una cosa, el martes se presenta con los partidos que concurrieron solo a las elecciones para decir otra diferente. ¿Qué ocurre? Dentro del PRM, en este momento, hay 3 tendencias claras. ¿Cuáles son las 3 tendencias? Está la tendencia de Hipólito Mejía y Carolina Mejía, padre e hija, que están muy interesados en tener el control del PRM, ser los jefes del partido y proyectarse para la candidatura del 2020. Ese es clarísimo. Fíjense cómo la inteligencia de Hipólito Mejía lo que ha hecho es estar en bajo perfil, pero claro, Hipólito está apoyando a su gente en las diversas localidades y quiere demostrarle que él es el apoyo que da y que no tiene esa característica de Luis Abinader. Luis Abinader, que es la segunda tendencia, quiere competir con Hipólito, pero haciendo un apoyo más público y presentándose como más radical que Hipólito, presentándose como el gran defensor precisamente de las tendencias más radicales dentro del PRM, creyendo que las tendencias más radicales dentro del PRM son las que tienen más futuro. Entonces, él se presenta así para captar ese grupo y poder controlar el partido. Y una cosa muy importante, con una visión de que el PRM es una especie de Falpo renovado, porque las estrategias que está utilizando son precisamente las estrategias del Falpo, una organización que tiene como 30 años y ya vemos hasta qué nivel ha crecido. Y el tercer grupo es el grupo que le podemos llamar más institucional, compuesto por la presidencia de ese partido. Sí, Chu Vázquez y el que era senador de Moca, Bautista. Andrés Bautista, que no lo quiere a ninguno de los dos y quiere ser precisamente la construcción de un partido de una manera diferente con estas 2 candidaturas que entienden ya han fracasado en su intento. Y además de eso, que lo ven, sobre todo Abinader, como un político que no tiene mucho futuro por los errores que ha cometido durante. Entonces, ahí hay esas 3 tendencias. En ese pleito entre ellos, en vez de ellos concentrarse en su pleito interno, hacen lo que ha sido siempre y ha hecho siempre aquel PRD que se ha dividido y que hace. ¿Qué hacen? Llevar su rebatiña a toda la sociedad, llevar su competencia a todo el mundo. Y no solamente eso, en el camino, llevarse de encuentro lo que sea y acusar al otro de lo que ellos hacen. Porque entonces comienzan a acusar que el fulano se está metiendo en los problemas internos. Pero es la misma historia de siempre. Y llevándose de encuentro la institucionalidad. Ahora, ¿por qué también se da esa rebatiña? ¿Qué ha ocurrido? Porque hoy en día, pues es un partido pequeño, sacó 27%. Ya. Lo que ocurre es
que con lo que en este proceso electoral el PRM se acaba de convertir en lo que considera la Junta Central Electoral y la ley electoral en partido mayoritario. Al convertirse en partido mayoritario, es decir, aquel partido que saca más de 5% de los votos presidenciales en un proceso electoral, que así es como se define el partido mayoritario, va a recibir una gran cantidad de dinero de parte de la Junta Central Electoral, del dinero que la Junta aporta a los partidos políticos. Cerca de un 80% de todo el dinero que se le da a los partidos políticos se reparte a partes iguales entre los partidos mayoritarios. Que en este caso saca 62% recibe lo mismo que el que saca un 5.1. Exactamente. En este caso, ellos van a recibir ese dinero. Obviamente que toda tendencia ahí va a querer controlar ese dinero para no estoy hablando de corrupción, sino porque el control de ese dinero le permite el control de la organización política, puesto que con ese dinero que se le paga a los profesionales del partido, se pagan los locales, se pagan los procesos de educación, se paga absolutamente todo. Entonces, ahí es donde está la competencia que hay. Pero, como siempre, esa organización política heredera de lo que fue la tendencia del PPH dentro del PRD, está haciendo exactamente lo mismo que hizo dentro del PRD. Una competencia interna que pudo haber sido sana, y decir, ahora vamos a evaluarlo, vamos a ver cómo es que manejamos, quién fue que fracasó, quién tuvo razón, cuál fue la mejor estrategia, y vamos a elegir nuestras autoridades internas y vamos entonces a construir un partido. Eso fue lo que debieron hacer, pero no están haciendo eso. Tienen temor de hacer una evaluación interna y establecer responsabilidades, porque haciendo la evaluación interna y estableciendo responsabilidades, se establece quién va a ser el liderazgo de ese partido político. Y quien tenga el liderazgo tiene el control de las posibles y futuras candidaturas y de los recursos que ese partido va a elegir. Esa es la verdadera razón por la cual está ese señor con ese radicalismo. Y ojo, observen lo siguiente, ¿han visto a la dirección del PRM en todas esas ruedas de prensa acompañarla? A todas las tendencias. Son ausentes. No, ha estado ausentes. Porque se está promoviendo él para promoverse como el matatán del PRM, con un estilo falpo. Hay una cosa que resalta en todo esto que hemos visto, Ramón, y es, número uno, que esta oposición, si tiene una característica importante, por lo menos el PRM, es que fracasó en la gestión del proceso unitario previo a las elecciones. Y es más, la pequeñez que tiene es hija de un crónico proceso de división, que en el reportaje que comentábamos de BBC, precisamente, ahí aparece este señalamiento. Pero hay otro elemento, tú estás señalando de que aquí hay una repetición de conductas políticas y metodologías que ya son tradicionales de ese proceso, que acompañaron el proceso de división. Y entonces las bravuconadas son parte del proceso de la cultura de origen PRDista que se ha usado tradicionalmente. Gestionan mal la unidad y siguen usando exactamente el mismo método hiperbólico de comunicar políticamente las intenciones políticas que tienen sus proyectos, sus metodologías. Es decir, aquí estamos repitiendo lo mismo, y lo que quiero que nos comentes ya, como el tiempo se acaba, es ¿qué tiene esto de modernidad? Si ya es reconocido que es la repetición de la tradición política nacional, número uno, y segundo, ¿cómo entender que estos socios candidatos que se están presentando ante la opinión pública, interesados en la democracia y en el contrapeso político en el proceso electoral, ahora se juntan después que pasa el proceso, pero no lo hicieron de manera madura y responsable antes de las votaciones? Sí, eso es interesante, porque mira, yo siempre cuando hablaban de la necesidad de que la oposición se juntara, etcétera, yo siempre dije, bueno, yo entiendo el proceso de por qué la oposición no puede juntarse. Tú te imaginas que la propuesta de la Fuerza Nacional Progresista, una fuerza conservadora, de derecha, que además de eso es esencialmente un partido familiar, de ¿sí? derecha. La microempresa de ultraderecha. La microempresa familiar,
Eso es lo que es la Fuerza Nacional Progresista, y así se ha manejado, y nada más hay que hacerle una estructura. Entonces, tú te imaginas esa organización que se junte con un partido personal como el de Alianza País. Digo un partido personal porque gira alrededor de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, que tiene una serie de visiones un poco progresistas, diferentes a la Fuerza Nacional. En el pasado han estado enfrentados directamente. ¿Cómo conciliar las visiones sociales de ambos? Es muy difícil. O de don Vincho con el nuevo diputado de la Alianza País. Fidelio. ¿Cómo conciliar? O sea, la Opción Democrática, el Partido Opción Democrática, dirigido por Minú Tavares Mirabal, el único de esos partidos realmente nuevo y que podría llamarse emergente y que intenta con una visión de la sociedad, que además de eso ha sido víctima en el pasado, una gran víctima de la Fuerza Nacional Progresista, cómo juntarse con todos estos, cuando ellos necesitaban afirmarse y especificar cuáles son sus propuestas y utilizar las elecciones precisamente para promover. Todo eso se entendía. Bueno, el PUN es otra historia, el sorayismo fue el punto simpático. Un caso interesante de estudio. El caso simpaticante de la... Que por cierto me llamó la atención de la candidata presidencial del PUN, que tiene como su figura de admiración a Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, que además eso fue gobernador de California. Bueno, entonces, digamos que durante el proceso electoral era comprensible. Se pudo haber planteado 3 bloques, PRM como partido mayoritario, la izquierda por un lado, la ultraderecha por otro lado. Ahora, lo que estamos viendo en este caso es interesante, es que todos se juntan, todas estas personas se juntan, como dicen en el argot popular, maco con cacata o arroz con mango, aunque la verdad es que en Vietnam hay un plato de arroz con mango que es riquísimo, pero la tradición en República Dominicana es decir que el arroz con mango no pega. Con mansos y cimarrones. Con mansos y cimarrones. Se juntan con un solo objetivo, deslegitimar el proceso. Entonces ya tú te imaginas cuál es el mensaje que le están enviando a la sociedad. Están echando por el suelo lo que quisieron construir en el proceso electoral. Exacto. Se quisieron construir en el proceso electoral afirmándose como sus candidaturas individuales. Guillermo Moreno por eso fue solo. Minú Tavares Mirabal por eso fue sola. No, querían pues afirmar, bueno, con la APD. Pero porque era lo mismo. Exacto, era, bueno, no. Duplicó el voto de la APD. Así, la APD sacó las elecciones presidenciales pasadas 5.000 votos y ellos sacaron ahora 10.000, 11.000 votos. Entonces, quisieron afirmarse, yo digo de manera correcta, porque tienen una propuesta distinta en la sociedad. Que tuvieran dificultades para conocerse, esa es otra historia, pero era lo correcto. Pero entonces, todo eso de afirmarse, de construirse, de verse independiente, de hacer un liderazgo, lo están echando por la borda, dejándose dirigir de Luis Abinader, cuyo objetivo principal no es lo que se ve. Su objetivo principal es convertirse en el líder del PRM, presentándose como más radical que hasta el Falpo. Entonces ahí es donde está el quid del asunto y ahí es donde esa alianza echa por el suelo lo que ellos pudieron haber logrado dentro del proceso electoral. En un caso que ha sido el momento más exitoso del partido, de los partidos pequeños que tienen algún viso de progresista, más exitoso, que es Alianza País, es su más exitoso proceso electoral. No solamente porque sacó un 1.8%, que es importante en un contexto en donde la República Dominicana siempre ha tendido a elegir 2 partidos por los cuales votar, y ellos tienen, pero además porque van a tener un diputado nacional. ¿Quién se lo hubiera dicho? Un diputado nacional. Ganaron una sindicatura en Santiago o un distrito municipal, no recuerdo. Sí, ganaron en Santiago. De hecho, yo había hecho encuesta y vi que tenían esas posibilidades. Es decir, pueden lograr una presencia y tienen una voz en el Congreso Nacional. Sin embargo, en vez de estar celebrando ese triunfo, ese avance que tienen, están echando lodo sobre el proceso. Andan llorando por ahí. Andan llorando. Que es lo mismo que pasó con el PRM. El PRM debió estar en este momento vendiendo, que es el primer partido en República Dominicana, que aunque fue un cambio de sigla, tiene la característica de un partido nuevo, que es el primer partido de la República Dominicana que participa en un proceso electoral por primera vez y obtiene más del como partido, más del 25%. O
sea, pero ahí yo eso tengo una no es... divergencia contigo, Ramón, ¿Cuál? porque la novedad es que de creación reciente. Sí, pero yo sé que fue un cambio de nombre. Que los viejos Robles son los jefes de ese partido. Bien, pero yo te dije que podía estar reivindicando Reivindicando la nota de la nuevo nota, y sí, cosas. y podría De estar hecho, reivindicando más los logros que obtuvo Así en es. este proceso. Así es. Perdón, reivindicando los logros que obtuvo en el proceso y no echándolo por un proceso que primero todavía no ha concluido, segundo que hay mecanismos institucionales para todas las quejas que ellos tienen se le den respuesta, y tercero, no se olviden que miren, Participación Ciudadana, que durante todo el proceso no fue favorable al gobierno dominicano, por el contrario, le tengo críticas a muchos de sus informes por la forma en que manejaba los informes sobre el gasto de la campaña, que francamente me parecían sesgados. Participación Ciudadana ha dicho, sí, hubo dificultades, hubo irregularidades, pero no afectan el resultado. Estas elecciones hay un ganador. Eso lo ha dicho esa institución que está más cerca del PRM que del PLD. Sin lugar a dudas. La OEA que vino, dijo y habló y se fue y dijo, ese proceso está bien, hubo un ganador, ahí no hay dificultades, ahora lo que hay que hacer es para el futuro legislar, y hizo crítica y dijo hay que legislar con una nueva ley de partido, etcétera, pero el proceso está bien. UNASUR dijo lo mismo y de hecho ya los presidentes de la mayoría de los países están felicitando al presidente de la República. Los organismos internacionales, ONU, etcétera, están felicitando al presidente de la República. Las organizaciones empresariales dominicanas están felicitando al presidente de la República. Las organizaciones sociales, más o menos independientes, como las ya, están felicitando al presidente de la República. La sociedad dominicana ya le está diciendo que ya la coyuntura electoral terminó, que sigan manteniendo las cosas por donde deben mantenerse, en las juntas electorales municipales, observando el conteo de los votos y esperando que termine, porque hasta que no termine, adicional. Y hasta que no termine la Junta no puede actuar, porque eso es otra cosa. Las juntas municipales, las juntas electorales municipales, según la ley, en esta etapa y hasta que no termine de contar, son totalmente independientes y toman sus decisiones sin injerencia de nadie. Es así como son. Y luego entonces que usted va a la Junta Electoral que le pasan todo, que tiene una instancia, o puede ir al Tribunal Superior Electoral, a donde usted desee, o a los organismos internacionales. Pero espere que termine el proceso. No es posible que la Junta cometa un error, porque cometió un error haciendo un tuit sobre una acta, que después rectificó, y entonces usted coja el tuit de la acta, donde cometió el error, y diga, mira aquí la prueba. Y obvio que la Junta una hora después, un par de horas después, dijo, no, cometimos un error y este es el error. Y ustedes tienen delegado en todos los lugares. Así no se puede. Me parece que estamos frente a un caso del proverbio aquel de si lloras porque se te va el sol, las lágrimas no te dejan ver las estrellas, ¿verdad? Aunque sean pocas estrellas las que tengan que ver, pero hasta eso es importante saber verlo, porque si usted no ve lo que gana, entonces usted sí que es verdad que perdió. Porque hay un mensaje ahí importante, la construcción de una nueva opción, la construcción de una oposición fuerte, de una oposición que pueda ser el contrapeso, no se hace sembrando odio y negando, se hace ganándose la confianza de la gente, que la gente crea en su proyecto, en lo que usted está diciendo, en lo que usted quiere más allá, pero con esas habilidades no va a ocurrir. Hay una cosa que es bueno destacar de este proceso, Ramón, y quisiera que en los minutitos, los principales mensajes, ¿cómo da la señal del queche? Los principales mensajes que la población ha mandado en este proceso de votación. Y un detalle que también me parece que hay que remarcar. El candidato ganador del Distrito Nacional, que yo sepa, no es partícipe de esa rebatiña y comportamiento arisco que estamos mirando en el candidato presidencial. Y ganó de la manera más suave, sin estridencias, con un favor público bastante importante. Tengo entendido que otro jovencito de Puerto Plata pasó lo mismo. Sí, te refieres a Collado, candidato ganador en la alcaldía del distrito, y a Paliza, ganador de la senaduría del Estos Puerto dos Plata. jóvenes lograron gran aceptación en sus poblaciones
y no se conoce, que yo sepa, no he visto en la prensa ese mismo comportamiento que estoy viendo en esta gente que sencillamente parecen bolos y coludos. Entonces, ¿qué mensajes podemos extraer como experiencia de este proceso así? No, mira, es evidente, no solamente en el caso de ellos, tú tienes también en el caso del Seibo. El Seibo es un caso parecido. Es otro caso. Es sencillo, y ahí es donde se ve la falacia de sus argumentos. Señores, allí donde ellos ganaron, no hubo fraude, todo fue bonito. Claro. Allí donde perdieron, ahí hubo lo engañaron. Ya, imagínense qué significa eso. Sí. Es evidente. Porque si una cosa pasó no en un lugar, nada. ¿por qué no en el otro? Porque supuestamente fue sistemático. Claro, ahí no hay que decir nada. O sea que en el distrito no hubo fraude ni hubo progreso. No, ningún nítida esa, en ese nivel. No, claro. Muy bien. Bien, se nos agotó el tiempo, señores. Gracias al tocayo Ramón Tejada Holguín por estar aquí con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas y con nosotros. Y usted quédese ahí que nos vamos a Ecomundo con el economista Lucas Vicens. El buen amigo. Se mueva de ahí.